54 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos avanzando en este Nada que Perder de lunes, ahora con la presencia de nuestro compañero Diego Martini aquí en el estudio. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Lunes por la madrugada. Lunes por la madrugada. ¿Estuviste trabajando esta tarde? Bueno, hasta tarde me quedé viendo la etapa del Teatro Verano y viendo los fallos. Estuviste ahí al final. Claro. ¿Alguna opinión polémica? No, creo que todo... No, quizás... Sé que no es sorpresa la entrada del Jardín del Pueblo en Murgas, pero bueno, quizás ahí, pero después no. Todo dentro de lo esperable. La ausencia de Cíngaros, totalmente dentro de lo esperable. Bien, silencio del otro lado. Pero, ¿no opinás? No vi todo lo que pasa, entonces no puedo opinar. No puedo opinar. Alguna cosita, Negros y Lugolos no lo vi todos. Claro. Vas a opinar igual, vos dale, vos metés. Hay que meter una penca. Sí. ¿Quién más con lo que tiraste vos, Luqui? Vamos a hacer una penca en la radio. Claro. Sí, hay que hacer una penca. Hay mucha gente además muy colgada con el carnaval. Claro, hacer una penca. Igual uno a veces no tiene su corazoncito. Sí. Y no es del todo objetivo. Hay que separar. Pero hay que separar el corazón de la razón. Y aparte no todos podemos ver todo, sin lugar a dudas. Entonces, pero siempre se opina igual, dale. ¿Sí? No. Igual vos no deberías opinar, ¿no? Bueno. No debería. No, igual digamos que estoy en un impasse. Es como que perdí un familiar, no lo tengo. No sé qué bueno, el hermano de la compañera es jurado. Bueno, no estábamos. El gran Fernando Couto es jurado. No estábamos considerando eso. No puedes opinar. No puedo opinar. No hablo con mi hermano durante todo el carnaval. Todo lo que es ahí, bien. Claro, está perfecto. Bueno, qué semana, ¿no? Y sobre todo pensando en esto de que ustedes han elegido, han querido, han militado, han trabajado mucho. Ojo, mirá. ¿Con qué te venís? Han estado fuertes con esto y la verdad... ¿Seguimos hablando de carnaval? Tengo miedo. No sé, son ustedes las que les gusta el calor. Son ustedes las que les gusta el calor. Las que han militado por esto, han querido esto. Bueno, qué susto. Bánquensela ahora. Ola de calor. Bánquensela. ¿Qué fin de semana? No, tremendo. ¿Qué fin de semana? Sí, estuvo, la verdad que... ¿Qué fin de semana? Estuvo mucho más complicado que otros años, sin lugar a dudas. Y creo que esta semana también, pero creo que dan lluvias. No, creo que esta semana ya como que se regula un poquito. Tremendo. Las máximas llegan hasta 26, 27. Pero bueno, es lo que militan, es lo que piden. Es lo que piden, bánquensela. Milita Alfaro. Es lo que elige. Bueno, nos venimos con algo que también de hecho va a suceder hoy, que tiene que ver con esto de y desde cuándo se da también de que el oficialismo, un nuevo gobierno, le dé cargos a la oposición. Desde cargos acá no se militan, salvo Luqui, que vive en campaña permanente. Exacto. Pensando futuro. ¿Desde cuándo se da esto? ¿Cómo se da esto? ¿Por qué? Bueno, vamos a meternos en este informe de hoy, sobre todo coyunturalmente porque hoy además hay una reunión entre el oficialismo y la oposición, recibiendo a representantes de la oposición ahí en el edificio de Alemania para negociar y hablar de estos cargos. Y eso también ha despertado un poco algunas internas, sobre todo dentro de la coalición, de quiénes iban, de qué cargo se va a pedir. Y para empezar les propongo hacer un poco de historia, a ver por qué y en qué contexto por primera vez en la historia del Uruguay se da esto de que un oficialismo invite a participar a la oposición. Y escuchamos al politólogo Antonio Cardarello. Ya desde fines del siglo XIX, que fue una de las soluciones que encontraron los partidos tradicionales para empezar a reconocerse ambos partidos, dejar de luchar en las guerras y participar de ambos partidos de manejo del Estado. El punto de partida que ponen los historiadores y politólogos como Romeo Pérez, Carlos Pareja, Rila, Caetano, es la paz de abril de 1872, que pone fin a la Revolución de las Lanzas, y ahí los partidos comparten. El Partido Colorado le cede al Partido Nacional jefaturas departamentales, 4 jefaturas departamentales, lo que suponía que el Partido Nacional iba a ganar las elecciones en esos departamentos y iba a tener representación en la Cámara de Diputados y en senadores. La coparticipación en las empresas del Estado que se crean en el famoso artículo 100 de la Constitución de 1918, que es la segunda constitución que tenemos en Uruguay,
permitió también que los partidos, el segundo partido, esto es, hasta ese momento era siempre el Partido Nacional, también coparticipara del poder integrando directorios de las empresas públicas. Incluso esa coparticipación de la administración significaba que el que perdía la elección no perdía totalmente el control del aparato del Estado, sino que tenía parte del mismo, obviamente en una proporción menor que el partido ganador, pero seguía teniendo. Eso también se había reflejado en el 34, e incluso en la reforma constitucional del 52, la Constitución del 52, llega a establecerse directamente un 3 y 2 en los entes autónomos, establecido en la Constitución. O sea, 3 directores para el partido más votado y 2 para el que le seguía en número de votos. Y es una tradición que se retomó una vez recuperada la democracia, al principio especialmente entre el Partido de Colorado y el Partido Nacional. El Frente Amplio solo fue incluido en el primer gobierno de Sanguinetti, y bueno, después sí que empieza a ser el partido más importante de Uruguay a partir de la elección del 99, pero hasta entonces eran básicamente los partidos tradicionales los que coparticipaban del poder. Bueno, ahí Antonio Cardarelli lo explicaba un poco el contexto histórico. El Partido Colorado siempre fue históricamente el que gobernó, entonces el Partido Nacional exigía poder participar también del gobierno, y así es que se termina dando. Qué rica historia igual, porque la verdad que solemos decir que... Qué lindo el adjetivo que usaste. No, pero es verdad, porque solemos decir que es verdad que en otros términos Uruguay tiene una historia más breve, ¿no? de vida en nuestro territorio y demás. Pero si se piensa en la historia de los partidos políticos y en cuánto hace que sean estas negociaciones, es bien interesante analizar. Otro detalle, esto es único en el mundo. Esto es algo que, enaltece más la democracia uruguaya, de la que siempre nos enorgullecemos de cómo se habla. Bueno, esto se da solo en Uruguay. Que se le dé participación a la oposición se da solo en Uruguay. Ni que hablar que en dictadura esto no se implementó. Después, retomada la democracia, en el gobierno de Sanguinetti se implementa. En el gobierno de Lacalle no se implementa. En el segundo gobierno de Sanguinetti tampoco se implementa. En el gobierno de Valle tampoco se implementa. En el gobierno de Tabaré Vázquez, en el 2005, Tabaré Vázquez le propone una posibilidad al Partido Nacional. El Partido Nacional no la acepta y se vuelve a implementar, y ahora después lo vamos a ver pasar un poco, en el gobierno de Mujica, y hasta ahora algo que nos parece absolutamente normal. Escuchamos, también consultamos a la politóloga Camila Ceballos a propósito de cómo también puede impactar y se puede dar esto de la integración no de un partido ahora, ¿no? Porque hoy la oposición está reunida en una coalición, pero recordemos que no es una coalición que sea un partido, o sea, son varios partidos. Más identidad soberana. Claro, más identidad soberana. Entonces, que ya, recordemos, afirmó en la reunión del otro día que no quiere participar, o sea, que no quiere ser parte. Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Escuchamos a Camila. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que nosotros estamos viendo desde hace aproximadamente 2 meses? Bueno, el nombramiento de funcionarios públicos, de jerarcas, y empieza también en un sentido, si se quiere, bastante peyorativo del nombramiento de los jerarcas. Por eso es tan importante, cuando estamos en un momento de transición, como el que nosotros estamos transitando hace algunas semanas, tratar de comentarle a la ciudadanía que además del nombramiento de jerarcas, el nombramiento de personas que ocuparán cargos públicos, lo que se está poniendo en juego son quienes van a ser los ejecutores y los contralores de las políticas públicas, ¿sí? Hay algo más, hay una estatalidad que se está construyendo y una institucionalidad que es necesario preservar en el tiempo, justamente, por ejemplo, con la coparticipación. La coparticipación es una institución muy valiosa de nuestro sistema y de nuestro diseño administrativo, y diría que junto con la educación pública y el voto obligatorio son 3 instituciones que vale la pena preservar. Y considero que es importante preservar porque le dan o le otorgan al sistema una transparencia que es necesario, sobre todo después de estos últimos años y esta última administración que tuvo algunos hechos de corrupción evidentes o al menos problemáticos. Profundizar, ¿sí? La oposición en cualquier gobierno democrático ejerce un rol de contralor que es sustantivo, ¿sí? Sustantivo en términos de política pública, pero sustantivo en términos de sostenimiento del sistema democrático. Entonces,
son lugares que hay que ocupar con mucha responsabilidad institucional y honestidad en la gestión. De modo que vale la pena reivindicar la coparticipación. Eso por un lado. La justificación entonces de la existencia de la coparticipación radica en que los entes autónomos y los entes descentralizados están muy alejados del Parlamento, que es allí donde básicamente sucede la política en Uruguay, pero también sucede por supuesto en el Poder Ejecutivo, y por ello es necesario que se controlen las políticas públicas que allí suceden. Y ese control parte de la minoría hacia la mayoría. El principio de la minoría, de la salvaguarda de la minoría, es uno de los principios más importantes que tiene nuestro diseño democrático institucional. Obviamente que no estamos inventando nada los uruguayos con eso, es una discusión que, por ejemplo, John Stuart Mill ya la había planteado y la plantea con mucha radicalidad, de modo que tenemos que sentirnos de alguna manera orgullosos con este principio de la coparticipación. ¿Qué es lo que está sucediendo estrictamente ahora? Bueno, el Frente Amplio le ofreció, en paralelo, como espejo a lo que había sucedido en el 2020, 34 cargos a los partidos que conforman en algunos departamentos, porque recordemos que no existe como tal la coalición republicana como etiqueta electoral, ¿sí? Todavía siguen existiendo los partidos políticos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, ¿sí? A ellos les ofrecen 34 cargos que la pelota, digamos, está en la cancha de esos partidos, sobre todo para saber quién va a negociar qué representantes de cada fracción de cada partido va a ir a negociar, y eso le genera a los partidos que conforman la coalición, es decir, al Partido Nacional entre Delgado y Javier García, el Partido Colorado entre Ojeda y Bordaberry, ¿quién va a ir a negociar esos cargos? ¿Quién se va a sentar en esos lugares? ¿Cómo sería la cuestión? Entonces empieza una dinámica política que es interesante darle seguimiento, sobre todo por la disputa de poder que se va a dar en los partidos de la oposición. Bien, clarísima Camila Ceballos. Sí. Primero que nada, explicando el rol de por qué es tan importante este rol. Eso por un lado, después bueno, el contralor que ejerce justamente el partido que no es gobierno, que no es mano, digamos, en cada uno de los lugares que ocupa. Eso lo vimos reflejado durante todo este gobierno y muchas veces bueno, quien está gobernando se cuida un poco de esto. Pasa con las discusiones que se dan en cada uno de los directorios, donde bueno, en este caso lo que ha sido las autoridades que representaron al Frente Amplio se quejaban de algunas negociaciones que se hacían donde ellos no tenían ni voz ni voto, y en otras, por ejemplo, sí, bueno, están todos de acuerdo y es también una cierta garantía para la ciudadanía. Totalmente. Y vemos lugares donde faltaron cargos de contralor, que eso ahora ya lo tratarás vos, Diego, y hubo alguna novedad hoy de mañana también en ese sentido, algunos pedidos, ¿no? Bueno, acá Camila también señala esto de los 34 cargos que ofreció en el sistema espejo el Frente Amplio respecto a lo que hizo la coalición en el año 2020, pero bueno, está esta novedad de que la coalición o el Partido Nacional en particular quiere tener cargos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, con el argumento de que, y quiere tener algún cargo más, o sea, quiere tener más de 34, apuesta a eso, con el argumento... Considerando lo que votó mejor. Bueno, sí, hacen esa comparación de que en el año 2020 el Frente Amplio había votado 39% y le dieron esta cantidad de cargos, y hoy, bueno, la coalición votó más que el Frente Amplio, bueno, más cargos. Y la puntualización de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande tiene que ver con la crítica que hubo por parte del Frente Amplio de no poder integrar este organismo para ejercer el contralor, y aún así después, a partir del Parlamento, fue que surgieron todas las situaciones. Es bien interesante ese datito que saca la diaria hoy, ¿no? Sí. De algunas fuentes blancas planteando eso, nada más y nada menos que en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Sí, y lo otro que señala Camila Ceballos es que también es bien interesante toda esta disputa interna de poder que se está generando en los partidos para ir a negociar estos cargos. En el Partido Nacional, entre Javier García y Álvaro Delgado, finalmente se definió que va a ser Álvaro Delgado en la negociación, y en el Partido Colorado, entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. Y hay molestia también entre la propia coalición de si va y Tabaré Viera dice eso, que fue el que salió al cruce de también... Bueno, no, perdón, pero la disputa de verdad yo creo que es con Bordaberry. Sí, claro, es Bordaberry, pero en realidad el que quería negociar estaba Viera se quedó negociando, y el que cuestionó de que vaya uno solo y no dos, como había sido en el proceso anterior. O sea que la verdad que viene siendo, es interesantísimo. En esta danza de nombres que hablábamos del oficialismo, bueno, ahora la coalición también va a tener una danza de nombres. Escuchemos más de Camila Ceballos.
también es interesante porque se va a tener que replicar de alguna manera a lo que sucede en el Parlamento. ¿Sí? Las instancias de coordinación que haya para controlar en el Parlamento, ya sea con los llamados a sala, las interpelaciones que se hagan, que de alguna manera se pueden prever que aumenten, ¿sí? Dado la falta de voto que tiene el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, bueno, le va a exigir también a los partidos de la oposición generar instancias de negociación y de coordinación a la interpartidaria, bastante más exigentes que lo que tenían hasta este momento como cuando fuera un gobierno, ¿sí? Porque una cosa es ser gobierno y generar instancias de negociación desde el gobierno, cuando uno es gobierno y cuando tiene el poder, y otra cosa es generar instancias de negociación y coordinación cuando uno está en el llano. Sí, hay partidos que saben estar en el llano. El Partido Nacional es un partido que ha estado históricamente en el llano. Pero al Partido Colorado le cuesta un poco más. De modo que uno tiende a pensar que una estrategia inteligente sería que se generen entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, eventualmente entre el Partido Independiente, y veremos, en el caso del Parlamento con identidad soberana, si se generan esas instancias de coordinación, para ver qué estrategias de contralor se hacen en los entes autónomos y servicios descentralizados. Yo creo que se abren escenarios múltiples, pero también muy asociados a la agenda política y sobre todo de política pública que quiera implementar el gobierno de Yamandu Orsi en los próximos años, que tendrá sus prioridades y esas prioridades se van a traducir obviamente en la gestión cotidiana de estos entes. Bueno, también la disputa que se abre en el Parlamento, los frentes que se abren en el Parlamento, una coalición que por primera vez va a ser oposición, como coalición, sí, porque nunca lo fue, con esta unidad, con una coalición que tiene representación. Bueno, la Cámara de Senadores sabemos que además el Frente Amplio tiene la mayoría, ahí solamente la coalición tiene 2 partidos, pero bueno, lo interesante es la negociación y la disputa va a estar en la Cámara de Diputados, con la coalición, con la presencia de Cabildo Abierto y del Partido Independiente, y bueno, y este actor que es Identidad Soberana, que intenta desmarcarse tanto del Frente Amplio como de la coalición, pero que en algún momento va a tener que negociar, porque no va a poder ir a todo negativo, todo oponerse a todo. Con otras negociaciones que quizás no se van a ver en el día a día, que tiene que ver con las negociaciones internas de cada uno Exacto. de los partidos también, para después poder hacerlo en la coalición, para después poder hacerlo junto con el Frente Amplio. Exactamente. Hoy mencionabas, Ale, esto de el rol del Frente Amplio como oposición dentro de los organismos de Contralor, y fuimos a buscar 2 voces de 2 directoras de organismos que estuvieron y que tuvieron algunos, inconvenientes como para poder desarrollar su rol de oposición y de Contralor. Escuchamos primero a Ana Ferrari, que era la directora de la JUTEP por el Frente Amplio, y esto decía. Bueno, fue un periodo que por momentos no fue sencillo. Para ejercer mi rol, por lo menos los primeros años, me resultó sumamente complejo, difícil hacerme de la información en relación a temas más álgidos, más complejos. El caso más notorio fue el delante de la Arena. Estuve como 2 años tratando de acceder al expediente. Pude verlo cuando alguien hizo un pedido de acceso a la información y no tuvieron más remedio que sacarle todos los candados que tenía. Lo mismo me pasó con el de Gas Sayago. El de Gas Sayago pasó exactamente igual. Básicamente, yo lo que puedo contar en materia de dificultades y que no deberían volver a suceder es el obstaculizarle a un representante de la minoría en el directorio información relevante. Eso no puede ni debe suceder. Y yo espero que en el directorio de la JUTEP, las próximas autoridades, se manejen con el equilibrio y la ponderación necesaria, porque es cierto que no todos ejercemos el mismo rol, que hay quienes representan, en este caso la mayoría, que la ciudadanía, que refleja lo que la ciudadanía expresa en las urnas, y son quienes tienen la responsabilidad principal en el ejercicio del gobierno del organismo, pero el representante de la oposición cumple un rol sustantivo, que es el de controlar situaciones en los que aparecían, por ejemplo, en las sesiones como asuntos fuera de orden. Yo me enteraba en el medio de la sesión, y bueno, no había forma de que
alguien seriamente se pronuncie sobre un asunto si no tiene un tiempo mínimo suficiente como para estudiar los asuntos. Tampoco fue sencillo que los asuntos que yo denuncié fueran tratados. De hecho, tratados y emitido que el organismo se hubiera pronunciado. De hecho, estoy tratando de hacer memoria. En ninguno de los que planteé hasta ahora el organismo se ha pronunciado. Bueno, ahí la situación de Ana Ferraris en la JUTEP, la falta de información, que esto es lo más trascendente, porque ella señala, está bien, yo sé el lugar que ocupo, tengo un rol de minoría, pero cuando solicito la información la tengo que tener. Y bueno, y después, si planteo algo, por lo menos debería pronunciarse el resto del directorio, saber de qué se va a hablar, qué se va a tratar, etcétera. Hablamos también con Natalia Argencio del INAU y esto nos decía. Fue un periodo muy, muy complejo donde quienes asumimos la responsabilidad de desempeñar el rol de oposición estos 5 años no la pasamos muy bien. Tuvimos todo tipo de obstáculos que se presentaron continuamente y bueno, y el desafío fue cada vez mayor, pero bueno, concentrándonos siempre en cuál era la misión institucional y el por qué no habíamos asumido esta responsabilidad de representar nuestra fuerza política en esos lugares. Desde mi rol de oposición en estos 5 años trabajé para que el Estado no perdiera el foco en la perspectiva de derechos con las que hay que gestionar las políticas de infancia. Las gurisas y los gurises son víctimas de las peores formas de violencias y mientras tanto el oficialismo se dedicó a eliminar los observatorios, a evitar el desarrollo de los sistemas de registro, intentó obstaculizar por todos los medios el acceso a la información pública, incluso actuaron contra la ley de acceso a la información pública, justamente declarando reservados todos los expedientes, cosa que pudimos revertirlo generando expedientes, generando la discusión objetiva, la discusión con evidencia, la discusión con fundamento, discusión que no dejé de dar en cada sesión de directorio que se dio cada semana. Sesiones de directorio que llevaban más de 300, más de casi 400 expedientes, una vez por semana, lamentablemente con discusiones que nunca la prioridad eran la realidad de la emergencia en que se encontraban las infancias y adolescencias. El oficialismo no contrató los recursos humanos suficientes. Nosotros con mi equipo hicimos 2 estudios muy grandes en este periodo de relevamiento de necesidad de atención, específicamente para la atención directa de las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección de 24 horas, como los que están también en atención de los diferentes proyectos de tiempo parcial, clubes de niños, centros juveniles, los centros de atención a la primera infancia, los que son el mismo modelo que CAIF, pero bajo la gestión de INAU. Fue muy duro trabajar esta realidad con un oficialismo que continuamente la desconocía, ¿no? Entonces pusimos la realidad de la gravedad del sistema de protección sobre la mesa política, logramos impulsar una interpelación, eso también hay que reconocerlo, que fue la segunda interpelación de INAU en la historia. Bueno, hay algunas situaciones que se vivieron en el INAU, en esta interpelación, que fue tremenda también por situaciones que habían surgido y que se dio cuenta. También fue ratificado, digamos, un pedido de renuncia a todas las autoridades del INAU. Y en este caso hablamos con estos 2 representantes, pero se me ocurre el rol de Edgardo Tuño en OCE, sí. Bueno, con toda la situación del proyecto Arasatí, Daniela Rosa en Antel también, y bueno, en el puerto. En el puerto con Alejandra Koch, con Fernanda Cardona en UTE también, por distintas situaciones que iban surgiendo, lo de Vertical Skies, etcétera. Y es una forma también que tiene la ciudadanía de controlar qué es lo que se va haciendo paso a paso, ¿no? Porque si no, las pérdidas en realidad sería muy difícil que salieran a la luz, porque de esta manera se genera debate y la ciudadanía se entera de lo que está sucediendo. Si no, sería como una gran caja de Pandora que cuando termina una administración te enteras de un montón de cosas que se van a ir perdiendo en la transición y no tienen la repercusión y la importancia que tienen para el futuro del país, ¿no? Exactamente. Hablamos ahora con representantes de los
de dos partidos de la coalición, a ver qué importancia le dan a esta instancia y bueno, y a esta etapa que se abre. Empecemos por el Partido Colorado con Felipe Schipani, diputado. Viene siendo una práctica muy buena en el país, en los últimos gobiernos, que fundamentalmente contribuye al propio ente, que haya un director en el directorio que no sea de la mayoría oficialista y que responda a la oposición, es muy buena cosa para la propia fiscalización de la gestión del organismo. Por tanto, ese va a ser el talante con el que va a actuar el Partido Colorado, fiscalizando, ejerciendo el contralor, pero también proponiendo en los propios entes y servicios y contribuyendo a una buena gestión. Bueno, escuchamos ahora a Juan Martín Rodríguez, también diputado por el Partido Nacional. El gobierno electo en la jornada de hoy lunes formalizará a la oposición su ofrecimiento de integrar los organismos de contralor, llámese entes autónomos, servicios descentralizados, cargos parlamentarios, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas. Naturalmente, es una conducta que desde la reinstauración democrática, en forma más o menos amplia, ha sido el común denominador de todos los gobiernos. La única excepción, más allá que sí existió el planteo, pero con condiciones determinantes, fue en el primer gobierno del Frente Amplio, en el gobierno encabezado por el presidente Vázquez, que ofreció a la oposición determinados cargos, pero las condiciones en las que lo hizo llevó a que los partidos de oposición todos le respondiéramos que no. Por lo tanto, para expresar nuestra opinión al respecto, es determinante ver y esperar al momento de que se formalice el planteo, ver cuáles son las posiciones, en qué organismos, naturalmente el rol que va a ejercer eventualmente la oposición es el rol de contralor, como corresponde que se haga, en el caso de aceptar, pero bueno, creo que para dar nuestra opinión es fundamental conocer formalmente el planteo, las condiciones del mismo y eventualmente, en caso que exista la posibilidad, qué margen hay para la negociación. Si el planteo es esto, y si le sirve bien, y si no también, es muy difícil que la respuesta sea afirmativa o positiva. Si en la negociación está arriba de la mesa, posiblemente da y abre la puerta a llegar a acuerdos. Bueno, ahí el representante entonces del Partido Nacional. Una nota que sale hoy del observador de Santiago Soravilla, señala que los cargos, de estos 34 cargos que hablábamos, incluyen a UTE, ANCAP, Antel, OCE, AFE, el Correo, el BROU, el INAU, el INISA, la URSEC, la ORCEA, el Banco de Seguros, el Instituto Nacional de Colonización, la Agencia Nacional de Viviendas, la Administración Nacional de Puertos, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Instituto de Evaluación Educativa, la Junta de Transparencia, el Banco Central, la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo y la Comisión Administrativa del Río de la Plata. Esto con el sistema espejo que se dio en el año 2020. Bueno, la coalición aspira a tener algún lugar más, por esto que decíamos de la votación que tuvo en comparación con el Frente Amplio en el año 2020. Y en esta misma nota que mencionas, Diego, se recuerda también que hoy de mañana el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado va a votar justamente esto que mencionabas, a ver si se logra que vayan dos figuras, ¿no? Tabaré Viera y Ojeda, o si únicamente va Ojeda, que hoy es el secretario general a estas negociaciones. Bien. Y por último quiero cerrar con un audio de una entrevista a Mujica, que la realicé en TV Ciudad el año pasado, que bueno, que él en plena campaña, fue de hecho antes del balotaje, mencionaba la importancia de esto y la importancia de que el que ganara, sobre todo por los idas y vueltas que se estaban dando en el balotaje, más que nada idas por parte del oficialismo y por parte del candidato Álvaro Delgado, también tenía que tener la capacidad de incluir a la oposición y poder integrarse sobre todo con una oposición, en este caso de la coalición, con tantos frentes, ¿no? Con tantos partidos. Escuchemos a José Mujica. En el gobierno mío, y es bueno que hagan memoria, se le dio participación a la oposición en todos lados, como nunca. Y eso me la deben hasta el día de hoy.
Pero no lo hice por bondad, es negocio. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a controlar mejor que la oposición. En realidad te ayuda. Yo creo que por más oposición que tengamos, este país de 3 millones y pico de habitantes tiene que tener el coraje de acordar 3, 4 cosas, más allá del partido que esté en el gobierno. Pero para eso hay que respetar a la oposición y hablar con ella, y darle el lugar, y no creérsela que ordeno y mando. Pero ganar las elecciones no es ser un patrón que ya sé lo que quiere. Lo que más tengo que reprocharle a este gobierno, lo cerrado que fue en derredor del presidente, y no dar, ni siquiera hablar con la oposición. Ese es un lujo que Uruguay no se puede dar. Y no se lo dio con muchos gobiernos. Cuando la crisis del 2002, hablábamos toda la semana con Ayugarri. Y el país estaba en plena crisis. Y hasta hablábamos con el viejo Valle. No había problema. Ese es el Uruguay verdadero. El Uruguay donde el Ejecutivo no habla con nadie, es una impostación. Bueno, ahí Mujica recordando que en su gobierno, como decíamos, esto de la vuelta a esta práctica, que en el gobierno de Vázquez no se dio porque el Partido Nacional no aceptó algunas condiciones, y la importancia de incluir a la oposición, porque nadie te va a controlar mejor que obviamente que la oposición. Y esta crítica del gobierno de Lacalle de ser un gobierno cerrado con la oposición, me acuerdo de situaciones como, bueno, las medidas en pandemia, medidas para paliar la situación. Recordemos aquella reunión que tuvo Tabaré Vázquez en la casa del propio Tabaré, que fue ahí donde recibió a la calle Pou. Nunca se hizo caso a algunas medidas planteadas por el Frente Amplio. Siempre se echa en cara esto de no, el Frente Amplio pedía en pandemia esto de el encierro, la cuarentena obligatoria. Siempre se echa en cara eso, y se cuenta una parte, se olvida lo que sucedió también en el año 2021 con aquel famoso blindemos marzo que daba uno de los médicos de abril de GACH, y esa situación no se dio. La situación con el agua, medidas que el Frente Amplio también presentó para paliar la situación no fueron escuchadas. La situación de la crisis en los departamentos fronterizos a Argentina, también se plantearon algunas situaciones, no se escuchó. Y bueno, y esta ha sido un poco la tónica de un gobierno que se va esta semana muy presidencialista, ¿no? Muy presidencialista, que eso también le trajo cuestionamientos y críticas dentro de la propia coalición, ¿no? De no recibir a todos en la mesa por igual. Muchísimas gracias, Diego Martini. Gracias a ustedes. Recordemos, hoy a las 5 de la tarde entonces se va a dar esta reunión en donde Alejandro Sánchez, Jorge Díaz, no tengo claro si va a estar Samandu Orsi, creo que no va a estar Samandu Orsi en esta reunión, va a recibir a representantes de los partidos de la oposición para negociar estos cargos. Gracias. A ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.